Bueno, muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta sesión. Como lo adelantó el compañero Raymond, hay estudiantes que son del curso de tecnologías que estamos impartiendo Raymond y yo en este semestre. También a todos los invitados, estudiantes de la carrera, colegas, compañeros y otros invitados también que se han incorporado y que se van incorporando a esta actividad que tenemos para el día de hoy. Para iniciar, voy a presentar a la doctora Azalia Martínez Hinojosa, que ella actualmente desempeña su labor docente en la Escuela Normal Urbana de Cuauhtémoc, egresada de la licenciatura en Educación Primaria, licenciatura en Matemáticas, de la maestría en Didáctica de la Matemática y también cuenta con un doctorado en Políticas Educativas allá en México. Tiene pues amplia experiencia en la parte de educación, matemática, en la parte de investigación. Ha desempeñado cargos como asesora en el área de ciencias básicas, ha trabajado como docente de primaria, también en las publicaciones más recientes tiene algunas publicaciones sobre enfoque STEAM con metodología de indagación para futuros docentes, planeación e implementación, revista de las memorias del Congreso Nacional de Investigación sobre educación normal. También ha propuesto talleres en sus diversas participaciones y también muchas ponencias que a nivel nacional e internacional ha realizado la doctora Azalia. Bueno, de parte de Raymond y de parte mía, agradecerle a Azalia por haber aceptado esta invitación. Y pues Azalia, muy buenas tardes y pues te dejamos acá con el público presente. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Y pues nos da mucho gusto poder compartir, ¿verdad? Un poquito del conocimiento que hemos adquirido a partir del estudio, ¿no? Que hemos llevado. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla, para que podamos verla. Ok, me dicen cuando la, la veamos. Mm, a ver, creo que ahí va. ¿La vemos? Sí, Sí, correcto. Ujú. Ok, bueno, vamos a iniciar. Vamos a tratar de comentar o hacer alguna reacción para evitar el uso de los micrófonos si hay ahí un pequeño descontrol. De todas formas, al final, pues haremos una sesión de preguntas y respuestas si alguien así lo desea hacer. Bueno, vamos a empezar. Eh, Titulé esta charla Las representaciones semióticas a través de GeoGebra. Y conforme lo vayamos platicando, nos vamos a dar cuenta de qué es esto, ¿no? Ay. Ahí voy, espérenme porque esto ya no quiso funcionar. Ahí voy, ahí voy. ¿Ya vieron la anterior? Ahí voy, espérenme. Voy. Ahí va. Perfecto, ahora sí ya. Muy bien. Bueno, miren, quiero comenzar con esto. Yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, y estudié mi maestría en Querétaro, que está al centro del país, que fue donde conocí a Marco, justamente en un congreso de GeoGebra, y también hice una instancia de investigación en Colombia. Entonces, todas estas partes son importantes para llegar a trabajar esta ponencia. Entonces creo que era importante mencionarlo y que a veces como docentes es necesario, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, incluso de nuestro país, de nuestra ciudad, para poder enriquecer nuestra labor docente. Bueno,
aquí fue donde yo empecé en el 2013, hace 10 años, fue cuando yo tuve mi primer acercamiento a GeoGebra, justamente fue en Celaya, como a una hora de donde yo estudiaba, de Nuevo Laredo, donde yo estoy, a donde estudiaba la maestría, aproximadamente son 12 horas en autobús, y de donde yo estudiaba a donde fue este primer acercamiento en Celaya es aproximadamente una hora. Entonces, les comentaba hace rato a sus maestros que en mi ciudad no hay tanta apertura en la investigación. Entonces, hasta que estudié mi maestría o mi posgrado, fue cuando tuve este primer encuentro en GeoGebra, que fue en la ciudad de Celaya. Y esta siguiente imagen que ven ahí es el trabajo de tesis de titulación para la maestría. Entonces, desde hace 10 años es que estoy trabajando con GeoGebra, que fue un software que me ayudó mucho en mi trabajo a nivel bachillerato, que para ustedes es secundaria, aproximadamente entre los 15 y los 18 años. Entonces, esta parte de la importancia, ¿no? De salir, de conocer, de tener una apertura hacia las nuevas tecnologías, pues nos hace tener una práctica más enriquecida y más fácil para nosotros como futuros docentes. Bueno, donde se vio realmente reflejado este trabajo o la aplicación de GeoGebra, justamente fue en el CBT 137, que es el nivel bachillerato en la asignatura de geometría analítica. Era una de mis, bueno, es una de mis asignaturas favoritas, y en ella fue donde realmente se vio involucrado todo este trabajo de GeoGebra, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿alguien me puede escribir ahí en el chat qué ven en la pantalla? Vamos a ver qué nos dicen. No les vamos a decir a sus maestros, no se preocupen. Ellos no van a leer, nada más voy a leer yo. ¿Alguien me puede decir qué aparece en la pantalla? A ver, vamos a esperar sus comentarios. ¿Qué ven ahí? ¿Qué aparece? ¿Qué vemos ahí? Anterior. Vamos a escribir en el chat para que sea más rapidito. ¿Qué vemos ahí en la pantalla? Ya les puse tres cosas distintas. Yo no veo si escriben o no escriben. Ok, una ecuación. ¿Qué más vemos? Sin miedo, muchachos, estamos en confianza. No vamos a evaluar nada. Estamos platicando. Ok, una parábolas, una ecuación y una gráfica. ¿Qué más vemos por ahí? Ok, esa es una ecuación. ¿Esto qué es? Esta siguiente imagen, ¿qué es? ¿Qué podemos ver ahí? Acuérdense que aquí nos podemos equivocar, no pasa nada. Una ecuación, una parábola, una gráfica. Ok, la visualización espacial de una figura, un cono, muy bien. Es un cono. ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué otras cosas observamos? Una gráfica de un cono con diversas divisiones que forman figuras internas. Muy bien, Penélope. Diferentes cortes de plano, muy bien, así es. Una hoja, también es una hoja. Muy bien, y aquí ya dijimos, algunos dijeron que era una parábola. ¿Qué otra cosa ven ahí? ¿Sí se acuerdan de lo que vieron en el bachillerato?
cuando tenía como unos 16. Muy bien, un plano cartesiano, también es un plano cartesiano. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Una gráfica. ¿Y eso qué es? Una función cuadrática. Ajá. Ok, x elevado al cubo. Ok, al cuadrado, muy bien. Euler es una gráfica de una función cuadrática posiblemente. Y ahí en la pantalla, ¿qué vemos? Y ahora en la pantalla, ¿qué se ve? ¿Qué sería eso que está ahí? La palabra parábola, letras, muy bien, muy bien. Muchas gracias por su intervención. Ahorita vamos a continuar con más aspectos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a definir. Dice, la única cosa que podemos hacer con los objetos matemáticos es describirlos, definirlos, denotarlos, denominarlos, diseñarlos, etcétera. Es decir, dar representaciones semióticas. Esto lo dijo D'Amore, Fandiño y Ori en el 2013. Pero Duval es el que trabaja por primera vez las representaciones semióticas y dice que define que un registro semiótico como un sistema específico de reproducción de representaciones semióticas, más precisamente como un sistema semiótico que responde no solo a una función para comunicarnos o de objetivación, sino también a una función de tratamiento. Dice, son tipos de registros semióticos, la lengua natural, el registro gráfico de la escritura algebraica, entre otros. Entonces, lo que acabamos de ver son representaciones semióticas. Dice, Duval manifiesta que las representaciones semióticas son producciones constituidas por el empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual tiene sus propios constreñimientos de significancia y de funcionamiento. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Estas representaciones semióticas a los estudiantes les cuesta trabajo. Por ejemplo, si nosotros les ponemos toda esta información que está aquí en la pantalla, pues muchos nos quedaríamos pensando como que, ¿y eso qué, verdad? O sea, ¿qué significa eso? Hay tantas letras, hay tantos números, hay gráficas, pero al final de cuentas no tienen un sentido para nosotros y que justamente es a lo que yo como docente analicé y pude observar con mis estudiantes al trabajar con GeoGebra. Entonces, podemos a los muchachos, en este caso, darles un sinfín de conocimientos y de gráficas y hacer muchos procesos matemáticos y algebraicos y llevarlos a resolver las ecuaciones y llegar a un resultado, pero ese resultado en ocasiones no tiene significado para ellos. ¿Por qué? Porque simplemente es un número o es una letra. Por ejemplo, y es igual a 2. ¿Y qué representa y es igual a 2? Entonces, a veces a nuestros estudiantes les cuesta trabajo hacer ese cambio entre las representaciones. Ahora, ¿qué pasa con GeoGebra? Y aquí es donde les voy a explicar mi experiencia con este software, que como bien les digo, empecé a trabajarlo en Celaya, gracias a Marco, que ahí nos dio una muy buena plática y un muy buen taller sobre GeoGebra, ¿no? Entonces, a mis alumnos e incluso a mí cuando yo fui alumna, tanto de la licenciatura como del bachillerato entre los 16 y 17 años, me costaba mucho comprender las parábolas, que si era hacia arriba, que si era hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, números negativos, números positivos, y se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no había una representación gráfica para poder determinar qué era una parábola o qué era una directriz
o cómo la podía observar. Entonces, estaba yo haciendo mi tesis de maestría, estaba haciendo la aplicación de los instrumentos para poder terminar mi tesis y dar los resultados, porque la idea o lo que se hizo fue un cuadernillo para poder abordar justamente la parábola. Entonces, como ya tenía el conocimiento de GeoGebra, lo implementé en mi aula. Entonces, hicimos un sinfín de trazos, un sinfín de procedimientos algebraicos, pero cuando los invito a los muchachos, en aquel entonces todavía no teníamos la aplicación en el celular, entonces yo era la única que podía en ese momento manipular GeoGebra. Ellos lo podían hacer en su casa, pero en la escuela solo lo hacíamos a través de un proyector. Entonces, cuando ellos o cuando yo les dije, a ver muchachos, ya después de que llegamos a la conclusión de que la directriz es x es igual a punto 0 a punto 8, vamos a graficarla. Entonces, al momento de que ellos observaron que yo introduje este valor y nos daba una recta como tal, para ellos, y su respuesta de todo el grupo fue de admiración de que, ¡ay, se puede! ¡Wow! Ahí está, lo puedo observar. Entonces, esa parte de pasar de un número o de una ecuación de que x es igual a 0.8 a saber que yo lo puedo graficar en un software, porque obviamente lo hacíamos a mano, pero tener la facilidad de hacerlo en un software fue algo que para ellos resultó muy llamativo, pero sobre todo le dio sentido y significado a lo que estaban haciendo. Ellos ya podían visualizar que al meter esto, al ingresar estos datos al software, les iba a dar gráficamente lo que representaba una ecuación. Entonces, es de ahí donde se relacionaba esta parte de las representaciones semióticas y poderlas llevar a la realidad de los estudiantes. Entonces, de ahí parte la idea de que es necesario llevar a nuestros estudiantes a la utilización de un software para que ellos puedan ver, para que ellos se den cuenta de que no nada más son números y letras, no, sino que hay un significado, en este caso geométrico, de geometría analítica, que me permite visualizar las cosas. Entonces, para mí como docente, pues ahora sí que fue un paso enorme porque mis estudiantes pudieron observar de manera inmediata cómo podíamos representar esa x igual a 8, a punto 8 en la gráfica, ¿no? Y que en su momento batallaban para graficarlo y era una manera también de comprobar que lo que estaban haciendo realmente era cierto, porque a veces dice, ay, después de tantos números, no sé si me equivoqué en un signo, si a lo mejor puse un número mal, si a lo mejor hice una resta equivocada, ¿no? Entonces, de esta manera podíamos ver cómo ellos llegaban a la solución, ¿no? De una manera más práctica. Ok. Muy bien, este es un ejemplo que a lo mejor no es geométrico del todo, pero es otra forma de ver las representaciones semióticas. Claro que ahorita estamos poniéndole mucho empeño a GeoGebra, pero también me gustó esta parte, ¿no? Entonces dice, la mitad de la mitad, si nosotros le decimos a nuestros estudiantes, vamos a hacer la mitad de la mitad, ya tienen un conflicto cognitivo de que, a ver, tengo que dibujar algo y luego lo tengo que partir a la mitad y luego otra vez a la mitad, ¿no? Entonces, esta parte es un registro o es la representación del registro de la lengua natural, es decir, lo que nosotros hablamos. Esa también es una representación semiótica, porque el lenguaje también lo puedo representar. Dice, convertir esta representación semiótica del registro del lenguaje natural, la mitad de la mitad, a la representación semiótica del lenguaje aritmético, en el registro de escritura fraccionario, un cuarto es una tortura para el estudiante. Y eso pasa también con geometría, ¿no? O sea, de que yo le diga y es igual a 2, ¿y dónde la grafico, maestra? ¿Y realmente eso es una recta o qué representa? Entonces, a veces nuestro lenguaje
o pasar del lenguaje natural al aritmético o del lenguaje escrito al algebraico nos cuesta, nos cuesta. Entonces, esas representaciones llevan un proceso y que nosotros como docentes debemos de ser conscientes de que hay que enseñarles a nuestros chicos todas esas representaciones y relacionarlas, porque todo está relacionado. Y los chicos piensan que son cosas distintas y no es así. Tienen un mismo significado, pero tienen una representación distinta. Miren, esta fue una actividad que la verdad estaba frustrada, se los voy a confesar. Cuando fui maestra de primaria, acá primaria está entre los 6 y los 12 años. Mis alumnos eran de quinto grado de primaria, entonces ellos tenían entre 10 y 11 años. Bueno, ya había hecho una y mil formas para explicarles las alturas de un triángulo, ya lo habíamos trazado, ya habíamos usado el juego de geometría, bueno, ya habíamos hecho muchas cosas. Entonces, cuando yo regreso a la maestría de Querétaro, me incorporo de nueva cuenta a mi trabajo de la primaria, es decir, con los niños entre 10 y 11 años. Y entonces aquí fue donde utilicé GeoGebra. Me llevé mi proyector, mi computadora y los enseñé. Les enseñé esta forma de poder graficar las alturas de un triángulo y que a ellos les costaba mucho, es que cómo va a estar afuera. Casi siempre lo hacemos y como ahí está el ejemplo del libro de texto, esos eran nuestros libros de texto del 2011. Ahorita entramos a un cambio de libros de texto y de programas educativos. Y pues estos eran los anteriores, ¿no? Entonces, en mi experiencia como maestra de primaria, vemos cómo GeoGebra también nos ayuda. O sea, no importa el nivel educativo en el que estemos, pero sí es importante que nosotros le demos el verdadero sentido a lo que nos interesa de GeoGebra. En este caso, con mis niños, era trabajar las alturas. Ellos no lograban ver cómo trazar esta representación de las alturas, ¿no? Para ellos era algo complejo que nunca habían tenido un acercamiento para. Incluso hasta una maestra me dijo, por favor, ve y explícales a mis niños porque no han entendido qué son las alturas, ¿no? Entonces, hacer el uso de GeoGebra para poder representar esta parte gráfica y visual, porque acuérdense que también es importante atender esos canales de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, a Salia Martínez, yo soy muy visual, yo creo por eso me gusta mucho la geometría, porque yo necesito ver, necesito escribir. Entonces, debemos de analizar esa forma de aprendizaje de los estudiantes para que ellos puedan rendir de la mejor manera, ¿no? Entonces, en este ejemplo, que es a lo mejor de niños más pequeños, pero era algo básico, y que al final de cuentas, en el bachillerato o en la secundaria, ellos ven las alturas de los triángulos y tenemos que medir y saber cuáles son la ecuación de la recta y dónde se juntan y qué medida tienen y demás, para poder sacar el área, el perímetro. Entonces, todo esto, fíjense la repercusión que tiene. Lo vemos desde los niños pequeños. Entonces, desde GeoGebra podemos utilizarlo desde nivel primaria para que los niños tengan un conocimiento base, un conocimiento que nos ayude a trabajar los conceptos aún ya que estén en el bachillerato. Bueno, y ahora vamos a hablar, ahora sí que un tanto más técnico y científico a lo que vimos y lo que les presenté hace rato. Damore Fandiño y Ori nos mencionan o nos dan a conocer estos ejemplos sobre la recta. Dice, en un lenguaje natural del español escrito, la recta se representa de esta manera, es decir, la palabra recta. Eso tiene un significado para nosotros y lo podemos usar en una línea recta, en una carretera recta y hay cosas que le damos sentido a esa palabra, ¿no? Entonces, vemos aquí que esta es una representación semiótica de la palabra recta. Ahora, la representación simbólica genérica en el registro de la geometría, R también significa recta. Entonces ya tenemos dos representaciones semióticas de lo que es la recta. También
Algebraicamente, x más 2y más 2 es igual a 0. Y esto también es una representación de la recta. Ahora, si se tiene una representación sobre el plano cartesiano en el registro gráfico de una parábola en una hoja impresa. Y ahí lo vemos. Entonces, es necesario que nosotros como docentes podamos ver que a nuestros alumnos les cuesta mucho trabajo pasar de una representación a otra, pero es aquí donde vamos a tener el apoyo de GeoGebra. GeoGebra es el que nos va a ayudar a que nuestros alumnos puedan visualizar, que ellos puedan observar, que ellos sepan que hay diferentes representaciones semióticas y que a lo mejor no les damos el nombre y no vamos a, bueno, a ustedes sí les puedo hablar con las palabras como son, a lo mejor a nuestros estudiantes no les voy a decir, hay representaciones semióticas a los niños de primaria, ¿no? Pero sí es necesario que nosotros como docentes tengamos esa formación y ver que esta parte, y que fue algo que yo aprendí en la maestría, chicos, o sea, no crean que me lo aprendí rápido y fue eh, dentro de mi primera carrera o mi segunda carrera, no, fue hasta la maestría. Entonces, si desde ahorita ustedes ya se están formando, hay que estudiar, hay que ver esas representaciones que nos llevan a que el estudiante, porque es lo que nos importa, al final de cuentas nuestra labor es para que el estudiante aprenda, para que logre tener un aprendizaje significativo y que no sea estresante para ellos. Y sabemos que las matemáticas casi siempre han sido la asignatura que muy pocos quieren. Pero si nosotros como docentes ponemos de nuestra parte para lograr que los estudiantes a través de nosotros puedan aprender con mayor facilidad, pues las cosas van a ser más sencillas. Miren, esta es una frase, dice, debemos tomar en cuenta la complejidad que representa realizar alguna transformación. Esto es la teoría semiótica cognitiva de Duval, donde nos dice que pasar, me voy a regresar, que pasar en cada una de estas representaciones, es decir, del lenguaje natural escrito, es decir, que a ti te escriban recta y luego que te digan, ahora represéntalo algebraicamente, todo eso lleva a un proceso cognitivo complejo, pero que a quién le corresponde al docente. El docente es el que debe ayudar al estudiante a través de las actividades a trabajar con ellos. Nosotros en el plan 2011, que fue el anterior al actual, bueno, tuvimos 2017-2011, ambos trabajaban con el enfoque por resolución de problemas, donde nos decían que había una serie de pasos para poder llegar a que el alumno obtuviera el conocimiento. Hoy en día trabajamos con el enfoque STEM por indagación, que también nos lleva a reflexionar y ver todos estos procesos que lleva el estudiante y que como docentes nos toca a nosotros ver que hay una complejidad, que hay ciertos estudiantes que les va a costar más que otros, que a lo mejor uno tiene que hacer muchas veces el mismo ejercicio, tal vez otro necesita un software para poderlo realizar, tal vez otro necesita hacerlo a mano, tal vez otro necesita hacer todo su proceso a lápiz y papel, tal vez otro requiere del apoyo de la calculadora y tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Y dentro de todo este proceso, pasar de ver que una recta x es igual a 5, es igual al plano cartesiano dibujado en una recta que corta el eje de las x en 5, es el transformar de una representación a otra. Y esas representaciones cuestan trabajo, pero es lo bueno de GeoGebra. GeoGebra nos ayuda. GeoGebra nos ayuda a poder llevar a esta parte visual el trabajo, ¿no? Que hemos realizado a lo mejor a lápiz y papel o a lo mejor en el software o a lo mejor utilizamos la calculadora, pero para eso nos sirve GeoGebra. Y Losada tiene estos dos puntos que habla sobre el trabajo de GeoGebra y dice que GeoGebra nos permite trasladar las construcciones matemáticas propuestas en los libros de texto al espacio dinámico de las ventanas de GeoGebra. Y era como lo vimos en las alturas, ¿no?
cómo llevar de la mano lo que está en el libro de texto a GeoGebra, ¿no? Que nos va a permitir analizar y ver esas representaciones de lo que estamos viendo. También dice que observar las variaciones tanto de expresiones numéricas o algebraicas como gráficas, al efectuar cambios en los valores iniciales, con la posibilidad de que el alumno pueda comprender con mayor facilidad la naturaleza de las relaciones. Entonces, en esta parte podemos ver gráficamente, es lo que les decía, habemos personas que necesitamos ver para poder aprender. Hay otras que necesitan escribir, hay otras que necesitan escuchar. Entonces, GeoGebra es un software que nos permite llevar lo algebraico a lo gráfico de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, toda esta parte de las representaciones semióticas, primero necesito como docente comprender que hay ciertas formas de representar. Y se lo digo en mi experiencia propia, o sea, yo batallé mucho para las parábolas. Me hubiera gustado tener GeoGebra para poder decir, mira, esto si lo hago de esta manera, va a resultar esta gráfica. Y si le cambio, por eso habla de las variaciones, y si le cambio este signo, ¿qué movimiento va a tener? ¿Va a seguir siendo lo mismo o no? Podemos analizar, podemos hacer deducciones, podemos hacer cambios y sobre todo que es en un clic con nuestro ratón, podemos hacer modificaciones fáciles para llegar a conclusiones y hasta muy complejas, ¿no? De ver, ok, vamos a analizar esta ecuación y si le cambio un signo, y si le cambio la letra, y si le cambio el exponente, va a realizar un cambio y de esa manera el alumno también va a aprender. Ahora, el gran potencial didáctico de este programa radica en la visualización simultánea de dos tipos diferentes de representación, la gráfica y la simbólica. Y era lo que les decía hace un momento, ¿no? Podemos ver en GeoGebra la ecuación que yo tengo y la voy a representar de manera gráfica, ¿no? Y de esa forma me voy a dar cuenta de que lo que yo estoy haciendo a mano, lo que estoy haciendo todo el proceso algebraico, me va a llevar a un resultado, pero a veces no entendían los muchachos qué era ese resultado, o sea, qué significaba la directriz, qué sentido tenía que y era igual a -3, y dónde lo grafico, y cómo lo grafico. Entonces, el gran potencial didáctico, como dice aquí, justamente es eso, ¿no? El poder pasar de lo gráfico a lo simbólico, ver cómo esta parte nos ayuda a poder trabajar, a poder desempeñar nuestra labor y ver que los alumnos aprenden de una manera muy significativa, aprenden trabajando con ellos, les ves en su cara, ves ese cambio y sobre todo a nosotros como docentes en esta parte de lo didáctico, que vemos cómo esas representaciones en GeoGebra nos ayudan a analizar, nos ayudan a ver, a modificar esos conocimientos a lo mejor que los alumnos tienen. Me tocó una vez cuando estaba trabajando en el bachillerato, que había 3 estudiantes que me ponían que el origen era en el número 1 de los ejes cartesianos. Y yo, pero es que ¿cómo? Y me decía, sí, es que así me lo enseñó mi maestra. Entonces, el impacto que tenemos nosotros como docentes y la importancia que le vamos a dar a este software que estamos trabajando es de gran relevancia, ¿no? Y se los reitero, a veces, aunque ya tengamos todo el conocimiento, nos hace falta ver esta parte gráfica, esta parte simbólica de lo que representa el uso de GeoGebra, ¿no? Entonces, trabajar las representaciones semióticas y ver cómo se van intercambiando y cómo va el alumno madurando y comprendiendo las cosas que están realizando son de gran relevancia para nosotros. Y nosotros como docentes tenemos que ver cuáles son las mejores herramientas. Hace rato estaba platicando con Marco y con Rayman y me decían, es que les estamos enseñando varias herramientas y hay que hacer uso de ellas. Hay que ver cuál es el potencial que tienen y cómo aplican y cómo podemos trabajarlas
para nosotros como docentes, ¿no? Como futuros docentes. Y creo que todos estamos aquí con la misma finalidad, ¿no? De buscar que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, GeoGebra me va a ayudar para poder representar de esta manera lo gráfico y lo simbólico. Muy bien, ahora reflexionemos un poco y me encontré esta imagen y vemos, supongo que es la mamá la que está ahí con él, o la maestra, no lo sé, pero veamos la imagen y reflexionemos un poco. Nosotros como maestros, en este caso, los de Costa Rica que son de matemáticas, y mis chicos de la normal, que tenemos educación primaria y preescolar, nos enfrentamos a esta situación y a veces como estudiantes hemos enfrentado esta frustración de que no comprendemos el aspecto matemático, como les decía. Las matemáticas en muchas ocasiones han sido muy criticadas, ¿no? Y a veces es como que, ay, vamos a ver matemáticas y hasta los niños les tienen un rechazo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho uso a veces de esas herramientas, porque a veces nos cuesta explicar algún tema, porque a veces el alumno también tiene problemas para aprender, pero nosotros como docentes debemos de ayudarles. Entonces, veamos esta imagen y justamente aparecía una parábola, ¿no? Ahí dibujada y vemos cómo este alumno que está ahí está frustrado. Tiene la batería ya casi acabándose. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de tareas que a veces como docentes bueno, y a los alumnos también, ¿no? No nos hacen o no nos permiten trabajar. Entonces, ¿a qué llegamos con esta reflexión? GeoGebra es un software que nos va a ayudar a facilitar ese proceso, a facilitar ese cambio de las representaciones semióticas, que a lo mejor ahorita se los platico bien fácil, pero que yo lo viví como estudiante, que es un proceso complejo y yo creo que a ustedes también les ha costado un poco, a lo mejor entender algún tema, a lo mejor las fracciones, a lo mejor geometría analítica, a lo mejor cálculo, que es difícil, ¿no? Pero en este caso, GeoGebra nos va a ayudar para poder facilitar esa comprensión, ese entendimiento de los estudiantes y que sea ese aprendizaje más significativo y que no se les olvide. O sea, yo me estaba recordando ahora que estaba preparando la plática, las caras de mis estudiantes, cuando se dieron cuenta de que GeoGebra graficaba lo que ellos estaban haciendo a lápiz y papel. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes en nuestras prácticas diarias? Utilizar este software, utilizar estas herramientas que a lo mejor GeoGebra no es el único, pero sí tiene sus ventajas, ¿no? Y yo siempre les digo, es que GeoGebra a mí en lo personal me gusta porque es un software libre. Hoy en día ya tiene muchas herramientas, ya tiene muchas apps. Me acuerdo que en aquel entonces en Celaya todavía nos tocaba hacer las aplicaciones para poder trabajar. La semana pasada fuimos a un congreso a Veracruz y justamente estábamos viendo los ábacos, el Soroban, lo estábamos viendo ya en una aplicación de GeoGebra. Y GeoGebra nos ayudaba ya no solo en lo geométrico, sino también en lo aritmético, ¿no? Entonces vemos cómo este software, ahorita lo aplicamos en la geometría, pero nos va a ayudar de muchas maneras. Entonces, estas representaciones semióticas son complejas, pero GeoGebra va a ayudar a que se visualicen de una mejor manera. Ahora, estos tres puntos que vemos aquí, y me voy a detener un poco acá. Como docentes debemos de tener una preparación profesional que vaya más allá de solo lo que aprendemos en el aula. Debemos ir a un congreso, por ejemplo, en ese entonces Marco viajó de Costa Rica hasta Celaya. Y a veces, hoy en día ya tenemos la facilidad de que estamos en línea, ¿no? Ahorita estamos virtualmente y estamos comunicados 70 personas, ¿sí? Entonces, mi recomendación y desde mi experiencia propia,
prepárense profesionalmente, vayan a congresos, como en este caso yo aprendí a usar GeoGebra, aprendí a usar un software que me ayudó, tanto de manera personal, porque como maestra también vamos y lo utilizamos y corroboramos algunas cosas y vemos la manera de enseñar más fácil algún contenido. Pero ustedes como futuros docentes, los invito a que se preparen profesionalmente, a que busquen, a lo mejor tengo que salir de mi ciudad, a lo mejor tengo que dedicar mis vacaciones a un curso, a lo mejor tengo que tomar un curso por las tardes o por las mañanas, pero yo los invito a que nos preparemos, a que salgamos de nuestra zona de confort y busquemos esa preparación profesional. Y también dentro de esa preparación profesional, la investigación, que hoy en día forma parte sí o sí de nuestra labor docente. Ahora, la teoría y la didáctica es importante conocer. Por esa razón, vinculé estos dos puntos muy centrales que para mí han sido de gran relevancia, en este caso que es las representaciones semióticas, que cuando yo las conocí dije, sí, es cierto que es complejo pasar de una representación algebraica a una representación gráfica. Y a veces al docente le es complejo, imagínate al estudiante, ¿no? Entonces, es importante conocer la teoría. Les voy a platicar una anécdota que no es muy buena. Cuando estuve en mi intercambio en Colombia, hablábamos de la teoría de Ausubel y el aprendizaje significativo, ¿no? Y entonces nos decían, sí, no está mal, pero hay que tener algo más actualizado. Y entonces fue que conocí la teoría de situaciones didácticas, que era la base para el enfoque por resolución de problemas. Y de esa manera, como docente, me di cuenta que era importante conocer la teoría y conocer las metodologías para poder enseñar a nuestros estudiantes y conocer, en este caso a nosotros, pues los planes y los programas de estudio, los libros de texto y saber cómo esa metodología impacta en los resultados que nosotros esperamos. Si yo conozco cómo funciona GeoGebra, cuál es la metodología que está detrás de él, cuál es, en este caso, como les mencionaba hace rato, nosotros ahorita cambiamos de una metodología del enfoque por resolución de problemas a STEAM por indagación, que también busca en su momento resolver problemas, pero ya no es la misma forma de trabajo. Entonces, como docentes es importante conocer, en este momento estamos hablando de las representaciones semióticas, ¿no? ¿Qué pasa con mis estudiantes? ¿Por qué tengo que saber qué tan complejo es pasar de una representación a otra? ¿Por qué tengo que analizar el proceso que lleva mi estudiante? Saber en dónde está parado para ver qué es y qué no es, qué sí ha logrado y qué no ha logrado, en qué parte de su madurez cognitiva está. Entonces, es por eso que es muy relevante estudiar a profundidad las metodologías, los enfoques, las teorías, la forma de enseñanza, la didáctica, y más nosotros como futuros docentes, ¿no? Digo, yo también estudié la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en matemáticas, ¿no? Entonces, todo ese bagaje que nos dieron de aprendizaje y de contenidos, y no seguimos, nuestro aprendizaje no se detiene, día con día vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces, es importante y por eso lo puse en este diagrama, porque todo se relaciona. Y en este caso, cuando hablamos específicamente de GeoGebra, pues nos va a llevar a esta parte del conjunto de procesos que es necesario que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos conozcan, para que nuestros alumnos se den cuenta de que podemos pasar de una representación gráfica a una algebraica, a un lenguaje natural, a un lenguaje escrito, y que hay muchas formas de aplicar GeoGebra. Como les decía, hace rato estábamos viendo el abaco de japonés, si no me equivoco, que es el Soroban, y lo vimos en una aplicación de GeoGebra. Y decíamos, qué padre. O sea, ya puedo hacer más cosas con GeoGebra. En este momento vemos las representaciones semióticas, ¿no? Cómo vimos las fracciones también, ¿no? Y también lo puedo hacer en GeoGebra. Cómo representar esos cambios de nuestro lenguaje. Y ver que nuestros estudiantes les es complejo esos cambios, esas transformaciones, porque así lo llama Duval, esas transformaciones. Pero
que el software de GeoGebra nos ayuda a visualizar de una manera más práctica, de una manera más inmediata. Y que obviamente es necesario conocer que si realmente lo que yo estoy haciendo a lápiz y papel y lo que nos está dando el software es real. Cuando estudié la maestría tenía un maestro que nos daba ecuaciones diferenciales, bueno, didáctica de las ecuaciones diferenciales. Y nos decía, yo ya no le solicito a mis estudiantes que me hagan todo a lápiz y papel. Les pido que lo hagan en la calculadora. Pero aquí lo importante es ver que si el resultado y lo que yo estoy poniendo en la calculadora para que me lo grafique, para que yo lo vea, realmente es cierto. Entonces lo mismo pasa con GeoGebra. No es nada más, ahí está el software, no. Tengo que tener un conocimiento de lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a esperar que esté ahí. ¿Y qué vamos a tener como resultado de todas estas prácticas? Pues alumnos que tengan un aprendizaje significativo, alumnos que no estén frustrados con las matemáticas, alumnos que le encuentren un sentido, alumnos que puedan trabajar, que puedan ver, que puedan analizar estos procesos, ¿no? Que como les comento, son complejos, son difíciles, pero forman parte de nuestro quehacer, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces, yo los invito a que podamos trabajar con este software, que, que tengamos una mente abierta a seguir aprendiendo, a que hagamos que nuestras prácticas día a día sean mejores. Y yo lo vi con mis estudiantes. Fue una herramienta que me permitió que ellos aprendieran de una manera distinta, que ellos supieran que lo que ellos hacen a mano tiene una representación visual y que en su momento no habían relacionado eso algebraico con lo gráfico. Les costaba mucho ver que una parábola escrita algebraicamente yo la podía pasar a un aspecto gráfico, ¿no? O sea, era un proceso difícil para ellos. Entonces, vemos pues que ahí es algo que GeoGebra me ayuda y que yo fui muy feliz cuando lo conocí porque dije, esta es la forma en la que van a comprender. Yo me frustré un tanto en el bachillerato porque no comprendía lo de las parábolas y por eso mi tesis de maestría justamente habla de las parábolas, porque fue un tema que no comprendí. Entonces, GeoGebra me va a dar esa pauta, me va a dar esa seguridad para poder trabajar y ver cómo puedo pasar entre esas representaciones semióticas, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la última diapositiva, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber o que quieran preguntarme. Ay, aquí está el chat abierto, pero no sé si alguien comentó algo. Ay, ay, ay. Aquí está. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden abrir su micrófono, o pueden escribirlo. Aquí los leemos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna reacción, no sé, alguien, algo que quieran comentar, algún mensaje, alguien que tenga alguna pregunta, Bueno, voy a aprovechar y te hago una pregunta. ¿ok? Ahora que te escuchaba. Bueno, aquí desde el 2012, bueno, a nivel del Ministerio de Educación, se empezó a trabajar la metodología con resolución de problemas y Ok. que pues ha sido todo, fue y hasta el momento ahora ha sido todo un tema. Ahora que te escuchaba, te comprendí que ya ustedes habían adoptado digamos, otro enfoque para la enseñanza. Digamos, ¿cómo estuvo esa experiencia o por qué, qué resultó de esa transición y por qué se dio? Bueno, fíjate, apenas estamos este ciclo escolar, o sea, en agosto de este año empezamos con esta nueva metodología.
Los maestros la fueron trabajando desde el año pasado. Acá tenemos, se llama Consejo Técnico Escolar, que es cuando se reúnen los docentes para trabajar, ¿no? Entonces, este tema fue muy complejo, la verdad, y sigue siendo muy complejo, porque fue un cambio muy brusco. Primero teníamos la idea de que solo iba a ser primero y segundo, y después fue para todos los grados de primero a sexto, ¿no? Entonces, fue un cambio muy fuerte para los docentes todavía, y no me van a dejar mentir mis chicos, hay docentes que no voy a trabajar con el libro de texto Ahí porque no está. estoy de acuerdo con la nueva escuela mexicana. Nuestros libros, los actuales, están en proyectos, todos son proyectos. De hecho, yo colaboré escribiendo un proyecto en un libro de texto de saberes y pensamiento científico, que es el que aborda matemáticas, pero la verdad sí ha sido un tema muy complejo, que los docentes aún no terminamos de comprender al 100% algunas metodologías. Yo cuando estuve haciendo el libro de texto, bueno, la aportación al libro de texto, pues tuvimos unas capacitaciones muy padres que nos ayudaron a comprender, ¿no? El trasfondo, y era por eso yo les decía, es que tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué hay detrás de esa metodología, cómo la voy a aplicar, qué sí voy a hacer, qué no voy a hacer, qué forma parte, porque siempre les comento a mis estudiantes, queremos caer en lo tradicional y no está mal, todos tenemos una parte tradicionalista, pero debemos comprender a profundidad qué es lo que me espera, para qué, para que los resultados que el gobierno quiere que demos, pues sean efectivos, ¿no? O sea, yo lo entendí cuando empecé a trabajar la teoría de situaciones didácticas con el enfoque por resolución de problemas, ¿no? ¿Qué dices tú? A ver, es que hay un paso que tengo que seguir, no es llegar y darles la información, sino dejarlos que trabajen, diseñar algunas actividades para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que seguimos en el proceso de adaptación, seguimos en el proceso de aceptación también, porque todavía es un tanto complejo esta parte, ¿no? De comprender la metodología, de comprender cómo voy a trabajar, de cambiar mis paradigmas, de ver esa transformación, ¿no? Que hay detrás, ¿no? De todo esto que, como te menciono, es complejo y más porque fue un cambio muy brusco, porque nosotros en los años pasados empezábamos, no, pues el plan 2011 empezamos secuencialmente, ¿no? Primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Igual 2017 pues, empezamos primero y segundo, y aquí no, fue tajante, todos los grados vamos a cambiar. Entonces, esa parte como que todavía tiene ahí un cierto roce, un cierto choque con los docentes, pero hemos tratado de compartir ese conocimiento que tuvimos de la edición de los libros de texto, pues para facilitarlo, ¿no? Porque era lo que yo les comentaba. La verdad es que aprendimos mucho de ese proceso, ¿no? De la elaboración de los libros de texto. Claro, perfecto. Bueno, ahorita más tarde, ahora te hago otra pregunta. Pero Ok. puedes continuar. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, no? Ok, dice, si los alumnos tienen distintas formas de aprender, ¿cómo se debería enseñar a todos en primer plano? Entiendo que el propósito es que dominen distintos métodos, pero pienso que al principio es complejo si unos entienden de una manera y otros de otra. En este caso, ¿se busca la manera en que aprendan todos por igual o se debería promover los distintos métodos? Yo creo que ahí, miren, de mi poca experiencia, en algún momento platicábamos con una maestra que ella trabajó en la Sierra de Oaxaca, que sobre todo eran grupos indígenas, ¿no? Entonces ella nos decía, yo trabajo sin ver o sin analizar los canales de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los involucro todos. Es decir, hago que todos mis estudiantes, o más bien dicho, diseño actividades para que todos puedan aprender. Hablamos, escribimos, hacemos, nos paramos, pintamos, coloreamos, recortamos, buscamos que todos, o sea, que todas que la actividad que yo diseñe abarque todo. También hay otra, y se me va el nombre ahorita, hay una teoría que dice que podemos trabajar, que era mi primera teoría, pero se me olvida el nombre ahorita, que podemos trabajar por estaciones. Entonces va a depender mucho de tus grupos,
Porque hay, por ejemplo, los chicos nos dicen, maestro, es que en mi grupo no puedo trabajar por equipos. Y me dicen otros, no, maestro, es que mi grupo está bien ordenado y sí podemos trabajar por equipos, porque cada grupo tiene características distintas. Entonces, va a haber grupos que sí te van a dejar y va a haber grupos que no. Pero mi sugerencia es que busquemos, claro, hay que identificar los canales más donde aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Pero me quedo con el consejo de la maestra. Diseña actividades que te ayuden a abarcar todos esos canales de aprendizaje. Sí se puede, es complejo, pero sí podemos hacer, no los maestros tradicionalistas, como lo marca el enfoque por resolución de problemas. Déjalos que experimenten, déjalos que sean ellos los que analicen cómo se va a hacer una fracción, cómo se compone una fracción, cómo vamos a sumar, pero no llegar a lo de siempre, ¿no? Que quiero llegar y dictarles qué es una fracción. No, déjalo que él sea el que aprenda, ¿no? Que tenga ese conocimiento o ese aprendizaje significativo. Muy bien, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, de nada, Anabel. ¿Alguien más? Ay, perdón. Bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Marco me iba a hacer otra pregunta. Ese es mi correo. Si alguien tiene alguna duda, si a lo mejor alguien quiere platicar y ver alguna estrategia, cómo trabajamos con los chicos, no sé, a lo mejor escribir algo, colaborar en algo, ahí tienen mi correo, con confianza me pueden escribir, estamos pues para aprender, ¿no? Y para compartir, porque sabemos que nuestros estudiantes, a veces no tienen esa confianza de le pregunto, no le pregunto, ¿no? Entonces hay que ser abiertos, ¿no? Y como yo les digo, hay muchos docentes, que tienen grandes conocimientos como sus maestros que están aquí, que la verdad yo les he aprendido tanto y se los agradezco, y tienen esa apertura, ¿no? De compartir todo ese conocimiento que yo creo que lo hemos hecho en colaboración, ¿no? De muchas otras personas. Perfecto. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta de una compañera que está por acá en el chat, que yo no lo sé, la verdad. ¿El programa de estudio que trabajan ustedes allá está diseñado para el logro de objetivos o habilidades? Am, Fíjate que no está como definido eso y creo que es algo que también les pongo a pensar ahí desde la vez pasada yo les decía, es que a veces no nos dan a conocer todo el trasfondo, ¿no? Pero yo creo que es más habilidades, aunque no lo menciona el plan como tal, pero creo que sí son habilidades, porque por ejemplo en el enfoque STEAM, eso es lo que quieren, que el alumno desarrolle habilidades, que el alumno trabaje la ingeniería, que pueda construir algo, que pueda comunicarse con los demás. Entonces yo creo que vamos más con las habilidades, aunque no lo menciona tal cual el programa, y era una de las cosas que yo criticaba de los planes anteriores, que no nos daban a conocer, por ejemplo, en el programa solamente decía, vamos a trabajar para que los estudiantes solucionen situaciones problemáticas. Y ya con eso querían que uno dedujera que era el enfoque por resolución de problemas. Entonces Ah, dices tú, a ver, entonces hoy en día el plan 2022, que es algo que sí le aplaudo, como todo, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero de todo hay que sacar provecho, ¿no? Entonces, el plan 2022 es muy explícito y ya nos dice, la metodología, tenemos 4 campos formativos y el de matemáticas es saberes y pensamiento científico. Y literal te dice, vas a trabajar la metodología por indagación con enfoque STEM y lo vas a trabajar así. Entonces, ya no hay nada detrás de decir, no, es que no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que nos vamos más por las habilidades. Por las habilidades. Ok, Así es. perfecto. Y una última preguntita. En cuanto, digamos, al acceso de recurso para los niños, digamos, en lo que es, por ejemplo, las herramientas de GeoGebra, todavía por allá hay mucha limitación, quizá igual como pasa en muchos lugares por acá, o digamos, en tu caso personal, tenés ese acceso, digamos, fácil para poder explorar con los chicos actividades en GeoGebra. En mi escuela sí, es decir, acá tenemos un laboratorio, yo le digo taller, pero es laboratorio. Tenemos un laboratorio de matemáticas que tenemos una computadora y tenemos un proyector, tenemos acceso a internet
No siempre, ¿verdad? Porque a veces se nos da como hoy, Ujú, pero sí tenemos la facilidad, tenemos mesas para que trabajen los muchachos, tenemos materiales didácticos, eh, y ahí están, pero, por ejemplo, en todos nuestros salones tenemos proyectores. Entonces, si el docente tiene una computadora, puede trabajar. Pero, por ejemplo, a nivel bachillerato, no todos tienen. A nivel básico, tampoco. Hay escuelas que no tienen ni siquiera internet. ujú. Entonces, podemos trabajar con ellos, sí, pero seguimos limitados, ¿no? O sea, a lo mejor en nivel superior no, pero a nivel bachillerato o secundaria, como ustedes lo manejan, sí. O sea, pero yo creo que ya en su mayoría los alumnos traen un celular y hoy GeoGebra ya está en los celulares. O sea, Correcto. no como nosotros cuando empezamos a trabajarlo, ¿no? Que no Ujú. podíamos descargarlo en nuestro celular. Entonces, yo creo que sí hay una amplia población que puede tener acceso a GeoGebra desde un dispositivo móvil. Muy bien, perfecto. Bueno, de mi parte, agradecerte montones por haber compartido estas experiencias súper valiosas, ¿verdad? Y que, como lo dijiste, a través de los años, pues ahí nos hemos ido profesionalizando más, ¿verdad? Y adaptándonos a los cambios en cuanto a la parte de tecnología educativa. Yo te Así es. agradezco muchísimo. No sé, Y a Rayman, si ustedes por la tiene... invitación. Ujú. No, particularmente agradecerte, Salia, por estar en este tiempo, en Ujú. este apartado para nosotros. Y de igual Claro. manera, yo nada más quería preguntarte, pero creo que ya Marco lo hizo, pero ¿qué tan comprometidas están las personas, bueno, los docentes con el uso de GeoGebra en México desde tu punto de vista? Y esa era mi pregunta, pero si quieres aclarar algo, ¿verdad? Sobre todo desde la orientación que le has dado a tu trabajo, te agradeceríamos. Y Sí, agradecerte, mira, claramente. ajá, no, gracias a ustedes por la invitación. Fíjate que, como se los comentaba en un principio, mi ciudad no es una zona donde trabajemos tanto lo, lo, lo tecnológico ni esta parte de la investigación. Claro, hay escuelas especializadas, sí, como el tecnológico, algunas escuelas privadas, que sí, sí he escuchado que los estudiantes ya han usado GeoGebra, sí, pero son muy pocos, o sea, no tenemos tanto, pero creo que en México sí hay una apertura muy interesante porque sí hay instituto de GeoGebra, que trabaja específicamente en GeoGebra, ¿no? Y sí hay congresos de GeoGebra y demás. Pero, o sea, a nivel México yo creo que sí hay una apertura y que sí hay un trabajo fuerte con GeoGebra, pero acá en mi zona no es tanto, ¿no? Pero, pues sí, en los programas de estudio, fíjense, de la escuela normal, que es donde nosotros trabajamos, sí lo proponen y esos son a nivel nacional. Es decir, sí mencionan que hagas uso de GeoGebra como tal. Entonces, sí, sí lo toman en cuenta, sí lo piden que lo trabajemos. Entonces, pues ahora sí que es solo cuestión del docente que lo ponga en práctica, porque de que se solicita, sí se solicita y sí aparecen en los programas de estudio, al menos de normales, sí está GeoGebra presente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, dejamos a Marco ya con la finalización del taller y te agradecemos por este espacio nuevamente. A ustedes por invitarme. No Marco, te el escuchamos, micrófono. Marco. Perdón, ahora sí. Bueno, agradecerles a Salia y también a todas las personas que se han conectado, tanto nuestros estudiantes en mi caso y los de Rayman y los de la carrera, así como los colegas de la escuela. Les agradecemos mucho por su participación. Estos esfuerzos siempre están pensados en apoyar la academia, ¿verdad? A aprender un poco más de las experiencias, sobre todo cuando son internacionales, y que pues también nosotros tomemos de nuestra parte para poder seguir mejorando. Y bueno, en este caso, para los chicos que están llevando nuestro curso, que vean que todas las herramientas que le hemos estado enseñando durante este semestre son muy valiosas para poder proyectar ese conocimiento matemático en actividades muchísimo más bonitas, interesantes, dinámicas, donde el estudiante pues pueda poder captar de diferentes formas el aprendizaje. Entonces, agradecerle a todos, a Salia nuevamente. Esperamos volvernos a ver pronto en una próxima, en un futuro, en una próxima charla. Y bueno, ahí estamos a las órdenes de igualmente. Que pases muy buenas tardes. Muchas gracias.
Y gracias y también a todos los alumnos, amigos, familiares, compañeras que están aquí y que nos escucharon. Les agradecemos a todos infinitamente su tiempo y el espacio, ¿verdad? Para compartir. Que tengan buena tarde. Muchas Buenas gracias, tardes. Natalia. Hasta luego. Buenas tardes.